Lamentablemente, a lo largo de la historia, para avanzar en la ciencia, se han realizado experimentos poco éticos, exponiendo a riesgos extremos a humanos y animales, usándolos como conejillos de indias para poder realizar los ensayos. Muchos de ellos patrocinados por entidades privadas o formando parte de los secretos de Estado. Uno de ellos fue el experimento ruso del sueño. Se dice que ocurrió al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la antigua Unión Soviética en 1940, ante la amenaza de una tercera guerra mundial y la demostración del poder nuclear por parte de Estados Unidos. La antigua Unión Soviética debía investigar todo lo posible para poder superar al enemigo americano. Entonces la URSS empezó con las investigaciones que desafiaron todos los límites éticos. Acababa de sintetizarse un nuevo gas, el cual prometía erradicar una necesidad tan básica para todo ser humano como el dormir. Y prescindir del sueño podría ser un gran paso para incrementar la productividad de la URSS. Se cuenta que se llevó a cabo en una base secreta en algún punto de Rusia, donde un grupo de investigadores cogió a 5 personas de los campos de trabajo forzosos que habían sido detenidos por traición a la Unión Soviética, y se les aseguró que, si lograban aguantar 30 días, les concederían la libertad. Lo único que debían hacer era convivir durante ese periodo de tiempo, mientras se les introducía en la cámara el nuevo gas. Fueron introducidos en una cámara sellada con ventanas de cristal, desde donde el grupo de científicos podría monitorizar los efectos del prometedor nuevo gas. En su interior tenían libros, 2 baños y la suficiente comida y agua para pasar un mes. Todo menos camas. Los primeros 5 días del experimento fueron verdaderamente exitosos. Los prisioneros se notaban muy calmados, actuaban con normalidad, teniendo charlas comunes entre ellos. Los siguientes 5 días comenzaron conductas extrañas, sus conversaciones se volvieron más turbias, y notables los síntomas de cansancio e incluso de pánico. Siguieron pasando los días, y sus comportamientos cada vez eran más anormales. Estaban más aislados y ya no hablaban entre ellos. Y dirigían una serie de insultos y amenazas a los científicos, quienes llegaron a la conclusión que sus actitudes eran una reacción del gas experimental y que pasaría pronto. Para el día 10, uno de los prisioneros comenzó a correr de lado a lado, gritando durante 2 horas. Pasado ese tiempo se hizo el silencio. Se había arrancado las cuerdas vocales, él mismo, y se dieron cuenta que a nadie de los que estaba adentro no les importó. Es más, continuaron con sus paranoias, hasta que otro de los prisioneros comenzó a gritar. Gritó y gritó mientras los otros presos comenzaron a arrancar las páginas de los libros, defecar en ellas y pegarlas en los cristales, para que no pudieran ver nada desde el exterior. Y de repente los gritos pararon, pero pasados 3 días, sin escuchar ruido ninguno, decidieron hacer algo que habían dicho que no harían. Anunciaron por los micrófonos que iban a abrir la cámara acorazada. Los amenazaron con dispararles si intentaban hacer algo. Un grupo de soldados entró, y lo que vieron allí se les quedó marcado de por vida. Solo 4 de ellos continuaba con vida, aunque en muy mal estado. La comida estaba intacta desde el 6.º día, pero mostraban mutilaciones en varias partes del cuerpo, y se habían arrancado parte de la piel y los músculos con sus propias manos. Y se los habían comido. Los presos se negaron a salir y exigían más gas. Intentaron calmarlos aplicándoles morfina, pero no funcionó. Finalmente lograron contenerlos y fueron trasladados al hospital. Se cuenta que solo uno de ellos sobrevivió en el hospital y lo regresaron a la base.
con intención de seguir adelante y averiguar cuántos días podía aguantar un hombre sin dormir. Pero la falta de sueño y su privación hizo que saliese el mal inherente que tenemos todo ser humano. Y el 15º día del experimento, el último hombre que quedaba sin dormir falleció.